Pero bueno. Entonces, ¿mande? El experimento es un mal día. Pues, vamos a ver si sale, si no sale, porque hay mucho eco, pero de todas formas, espero que sirva para que Luis Fernando no se lo pierda. Bueno, el tema de hoy, nos quedamos ya al final de esta segunda sección, y ya después de la comunión de los santos, ya nos queda muy poquito al final del credo, ¿verdad? Porque hicimos creo en la resurrección de los muertos y la vida en el mundo futuro. Entonces el tema de hoy se le suelen llamar las postrimerías, las últimas cosas, o sea, ya las cosas que vienen después de esta vida. Entonces vamos a hablar de todo eso, del perdón de los pecados, de la resurrección, de la vida eterna. Entonces la primera pregunta es, ¿qué nos pasa cuando morimos? ¿Qué nos pasa? Ajá, cuando morimos, ¿qué pasa? Se separa el alma del cuerpo y llegamos al juicio particular. Exactamente. Al Juicio particular. Precisamente. Mira, alguien que sí estudió. Porque eso es la muerte, básicamente. La muerte es eso, es la separación del alma y del cuerpo. Porque recuerden que somos esas dos cosas, somos alma y cuerpo. Entonces, ¿la muerte qué es? Pues cuando se separa. Por eso a veces de que hay personas de que dicen, no sé, las personas que dicen que tuvieron una experiencia de ver el cielo y esas cosas, pues muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Pues como que están en ese proceso de separación, pero por ejemplo, alguien que, los que han sacado su tarjeta, su credencial de conducir, que les preguntan, ¿quieres ser donador de órganos? ¿Saben cuándo determinan que uno es donador de órganos? Pues llaman cuando uno ya tiene muerte, o sea, muerte cerebral, o sea, de que podría uno todavía estar, aunque no consciente, pero técnicamente el cuerpo se mantiene vivo, pero cuando entra la muerte cerebral es cuando dicen ya el cuerpo, o sea, por más que le hagan, ya no hay marcha atrás, ya no vuelve, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros espiritualmente decimos cuándo es ya la muerte, es cuando el alma se separa del cuerpo y de nuevo ya no hay marcha atrás, o sea, ya no hay de que, como en las películas vemos a veces que se te sale un fantasmita y luego se regresa y se te vuelve a meter, o sea, no, cuando hay la separación de alma y cuerpo, ahí ya es tu muerte y ahí es cuando entras al juicio, y ese le llama el juicio particular. Y entonces, ¿qué le pasa al cuerpo? Pues se corrompe, ¿verdad? O sea, se pudre, porque no es un cuerpo inmortal, o sea, es un cuerpo como nosotros, pues que pasa, envejece y se va gastando, ¿verdad? Entonces, este cuerpo entra en lo que se llama corrupción, pero el alma que es inmortal se va directamente a Dios y espera volverse a unir al cuerpo en la segunda venida, que es lo que decimos también al final del credo, ¿verdad? Porque creemos en la resurrección. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando cuando morimos? Como católicos, ¿qué es lo que debemos de buscar? Pues morir en gracia de Dios, no morir en pecado mortal. Entonces, lo que se le llama morir en Cristo, o sea, estar en gracia con Él y no estar separados de Él por pecado mortal, porque eso es lo que hace el pecado mortal, nos separamos. Por eso cuando hablamos de que no debemos de comulgar cuando tenemos pecado mortal sobre el alma, es porque estamos separados de Dios, y comulgar significa que estamos unidos a Él, entonces estamos haciendo un acto contradictorio. Le estamos diciendo a Dios de que yo estoy bien contigo, pero en realidad sabemos que no lo estamos, y por eso es un pecado más grave todavía, que se llama sacrilegio, porque el sacrilegio es el pecado contra lo sagrado. Entonces, comulgar en estado de pecado mortal es echarte otro pecado encima. En vez de hacerte bien, te haces más mal, porque estás ofendiendo directamente a Dios, porque creemos que literalmente estamos recibiendo a Jesús. Literalmente estamos recibiendo a Dios. Y en un estado de pecado mortal, pues estamos divididos con Él, estamos peleados con Él. Y a la hora de quererlo recibir, es como pues estamos mintiendo y pues lo estamos ofendiendo más todavía, porque todavía no nos arreglamos, no hacemos las paces con Dios. Pero cuando dices del cuerpo y el alma, que ves como resurrección, ¿verdad? Sí. Ahí vamos a eso. Entonces, nosotros somos dos cosas, somos alma y cuerpo. Cuando morimos se separan las dos. Entonces el cuerpo, o sea, lo que tienes tú, va a ser sorpresa. Cuando tu cuerpo, ¿qué se queda? Sí. Pero tu alma, no sé cómo lo quieras ver, pero tu alma, ¿para dónde se va? Se va hacia Dios, se va al cielo, se separan, o sea, ya no hay esa unión. Porque por eso la iglesia tanto defiende, por ejemplo, está en contra del aborto y defiende tanto la vida. ¿Por qué? Porque creemos que en cuanto existe la vida, pues hay esa unión de alma y cuerpo. O sea, no nomás es una bola de células, o sea, es un ser con alma eterna. Por eso es tan importante, y por eso la muerte, ¿qué es lo que hace? Rompe con eso. Y no es lo que quiere Dios, porque no estaba en el plan de Dios que existiera esta división. Entonces, a la hora de que morimos va a pasar eso. Se separa, y ahorita vamos hablando del juicio, pero se separa el alma del cuerpo y el alma se va a Dios. ¿Y cómo dices eso como que para que no les acá? Eso es en la resurrección. Entonces, eso se llama resurrección cuando ya llegas con Dios y te regresas para Dios. Al final de los tiempos,
nos estamos adelantando un poquito, pero sí, al final de los tiempos, creemos que todos los cuerpos, todos los que alguna vez han existido, todos van a resucitar. Sus cuerpos van a recibir un cuerpo ahora glorioso, o sea, ya no es un cuerpo corruptible que se va a volver a enfermar y que se va a volver a pudrir, o sea, no. Ya va a ser un cuerpo pues, que va a aguantar, por así decirlo. O sea, ya un cuerpo para siempre. Entonces, ese cuerpo, o sea, el cuerpo que tenías, ahora vas a tener un cuerpo perfecto. Algunos, pues obviamente no sabemos porque no estamos de ese lado todavía, pero algunos dicen, ese cuerpo perfecto, pues si tenías alguna enfermedad, pues ya no la vas a tener. Si tenías alguna deficiencia, ya no la vas a tener. O sea, tu cuerpo ya va a ser perfecto en ese sentido. Y se va a volver a unir con tu alma, porque somos las dos cosas, somos alma y cuerpo. No nomás somos cuerpo y no nomás somos alma. Somos las dos cosas. Entonces en la resurrección, otra vez, vamos a tener el cuerpo unido, bueno, si lo quieren ver aquí adentro, con el alma. O sea, vamos a hacer otra vez una unidad. En la muerte, ¿qué es lo que hace? Nos divide. Y en la resurrección, otra vez vamos a estar enteros. Ahorita al final me vuelves a preguntar porque vamos a ver todo esto. Vamos a irlo viendo. Pero vámonos por partes. Porque primero estamos hablando de la muerte. Y estamos hablando de morir bien. No me acuerdo si esto ya lo vi con ustedes, pero para que un pecado sea pecado mortal, ¿saben qué cosas se necesitan? No, de hecho, era lo que te digo. Perfecto. Muy bien. Para que un pecado sea mortal, eso viene en el catecismo. En el catecismo grandote, el 386, si lo quieren buscar ahí de detalle. El catecismo gordo. Y dice, se necesitan 3 cosas para que un pecado sea mortal. Sí, ahora. Pásenle. Buenas noches, ¿qué le pasa? Al final escribimos, pues para que haya pecado mortal tienen que haber 3 cosas. Espero que sí se alcance a leer. Bueno, aquí tal vez no se lee, pero bueno. Sí, muy bien. 3 condiciones para que un pecado sea pecado mortal. Pleno conocimiento, sí. pleno consentimiento y que la materia esté grave. Entonces, vámonos por partes. Primero, se llama materia grave. ¿Cuál es la materia grave? Materia es básicamente en qué consiste el pecado. Y materia grave, pues tiene que ser algo muy grave. Más sencillo, los 10 mandamientos. Ahí es muy fácil saber si algo es materia grave o no. Maté a alguien, sí. Eso es materia y grave, porque está directamente en contra de las leyes de Dios. Nombré a mis padres, pecado gravísimo. Robé, pues, también pecado. Pero grave se refiere a qué tan malo es el acto. Porque por decir, vámonos con robar, que ese es el más fácil. Creo que sí, ya les puse el ejemplo una vez, pero no es lo mismo robarle un peso de la cartera de tu mamá a robarle un peso a un indigente que no tiene nada. Ese mismo peso vale mucho, muy diferente, dependiendo de a quién se lo estás quitando, ¿sí o no? Y no es lo mismo decir, agarré un peso que me encontré en el piso, pues quién sabe de quién era, pues ahí estaba. A decir, saqué dinero de ahí de la canasta de la colecta, que es para la iglesia. O sea, no es lo mismo, ¿verdad? Porque uno dice, pues esto, pues quién sabe, tal vez nadie viene y lo cobre, pues ya es mío. Y el otro sabes para dónde va. Y de todas formas, si te lo quieres tomar, pues sí se vuelve algo grave. Entonces, por eso tiene que ser materia grave. O sea, por decir, dije una mentira, como es la misma mentira blanca, una mentira piadosa. O sea, dije algo, no sé, este plumón es azul. O sea, es una mentira, pero Tiene trascendencia. No, pero exactamente, algo que no tiene trascendencia, que no afecta a nada, pues eso no está mal. Pero si te diera una botella de coca, o sea, dice Coca-Cola, pero es veneno y no te digo, o sea, te digo, sí es coca y se la tomas y lo veneno. Aparte de que es asesinato, estás empezando con la mentira. Con la mentira. Claro. O sea, obviamente el pecado es pecado, porque muchas veces el pecado no viene solo. Sí, claro. El pecado no nomás es una sola cosita y ya, sino vienen todas otras cosas. Pero exagero para que me entiendan, ¿no? O sea, hay mentiras que afectan de verdad y hay mentiras que simplemente, pues al final de cuentas, no hacen mucho. Sigue siendo pecado, sí, pero ya no es grave. No sé si hasta ahí vamos bien con eso de que materia grave. Sí. Entonces, primero es eso. Y ahí entra también el conocimiento. Ese es una parte. Conocimiento. Ese es el segundo. Okay. Es que por eso me voy por partes. Ese se llama pleno conocimiento. O sea, porque nadie peca por accidente. Entonces tienes que tener pleno conocimiento. O sea, ¿qué quiere decir? Que sabes que eso es malo.
Si nadie te enseñó, nadie te dijo, no sabías que eso era un pecado, pues entonces no es realmente un pecado mortal porque no sabías. Si tu conciencia te está picando, aunque no sabías que era malo, pero tu conciencia te está picando, pues ahí Dios te está tratando de decir, está mal, no lo hagas. Sí, porque siempre hay algo que te dice, o sea, eso no está bien, y aún así te vale. Pero vámonos a otro extremo otra vez. Un niño chiquito, que los papás lo enseñan a obrar mal, a robar, a mentir, a hacer muchas cosas, y el niño lo toma como que pues es que esto es lo que hay que hacer. No tiene ese pleno conocimiento de que esto que estoy haciendo es malo, porque simplemente así le enseñaron a hacer las cosas. Entonces, en ese caso no tiene pleno conocimiento. Y luego el tercero, que se llama deliberado consentimiento. ¿Saben lo que es consentir? Aceptar. O sea, decir que sí. Aceptar, querer. Decir que sí. Entonces, deliberado consentimiento. Deliberado quiere decir que está tu voluntad ahí. No que te forzaron, no que si no lo haces te mato, o sea, deliberado consentimiento es de que tú dijiste que sí por tus propias fuerzas, con tu voluntad. Vámonos con un ejemplo así de obra completa. Materia grave. Vas a robarle 1,000 pesos a tu jefe y no es una persona rica. O sea, es un changarrito o una tiendita humilde. Vas a robar algo. Materia grave, pues robo. Pleno conocimiento, ¿sabes que está mal? Sí, sé que está mal. Y deliberado consentimiento. Si alguien te dice, si no robas esos 1,000 pesos, voy a herir a tu hijo, ¿tienes deliberado consentimiento? No. No tienes ese consentimiento deliberado, porque hay coerción. Entonces, sigue siendo algo malo, pero ya no es tan grave, porque tú realmente, si tuvieras una opción, tal vez buscarías otra manera de hacerlo. Y muchas veces, si falta cualquiera de estas tres cosas, cualquiera, ya no es pecado mortal, sino se vuelve el pecado venial. Y la diferencia entre pecado mortal y venial es que el venial nada más lastima, debilita la relación con Dios, pero el pecado mortal lo rompe completamente. Entonces, si lo quieren ver así, imagínense un fruto, una manzana colgando de un árbol. Pecado venial es como darle un manotazo, pero no se cae. Y 2, 3 manotazos todavía no se cae. Pero ¿qué va a pasar si le sigues dando manotazos? Eventualmente se va a caer, porque lo vas a estar debilitando hasta que se caiga. Por eso el pecado venial no es algo grave al principio, pero se vuelve grave. Por eso tampoco es como, sí, es un pecado venial. O sea, no. Buscamos no pecar para nada, pero no son la misma cosa. Porque el pecado venial todavía estás en comunión con Dios. En estado de pecado venial todavía te puedes acercar a comulgar, porque dice el catecismo más adelante, la Eucaristía te borra el pecado venial. A veces, no sé si a algunos les han dicho, pero yo he escuchado que dicen, al principio de misa el domingo, cuando decimos, yo confieso, y etcétera, y por mi culpa, por mi grande culpa, piensan que ahí ya te absorben tus pecados. No. Nos prepara, porque para eso reconocemos nuestros pecados. Nos prepara para recibir el perdón, sí. Porque eso tenemos que hacer. Cuando nos acercamos ante Dios, por ejemplo, para confesarnos, ¿qué hacemos? Pues tenemos que reconocernos como pecadores, sentir ese dolor y de estar arrepentidos. Si no, ¿qué estamos haciendo? No estamos pidiendo perdón. Entonces, pecado venial lo quita la Eucaristía. Comulgar te quita el pecado venial y te fortalece para que ya no caigas más en pecado. El agua bendita también. El agua bendita, sí, pero ese es un sacramental, pero ese no te quita el pecado. Te fortalece, sí, te ayuda, sí. Pero lo único que quita, porque no sé si se acuerdan, pero Jesús, cuando el hombre paralítico, que fue la lectura de, si mal no recuerdo, el domingo, el hombre paralítico, dice, lo bajaron los amigos por el techo porque no había cómo llegar a Jesús porque había una muchedumbre. ¿Y qué era lo que querían que hiciera Jesús con ese paralítico? Lo más obvio, que caminara, que no estuviera paralítico. ¿Y qué es lo primero que hace Jesús con él? Le perdona los pecados. Le perdona los pecados. ¿Qué está diciendo Jesús? Primero importa esto y luego lo demás. Primero el alma inmortal que se va a Dios y luego tu cuerpo. Porque del alma luego sigue el cuerpo y no al revés. Porque podrías estar súper de buena salud y todo y tu alma podría, pues ¿de qué te va a servir esa alma que se va a condenar? Entonces, cuando Jesús perdona los pecados, los judíos dijeron, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y ciertamente tenían la razón, solo Dios puede perdonar los pecados. Entonces ni el agua bendita te va a quitar los pecados porque el agua bendita no es Dios. Pero la Eucaristía sí es Dios, es Jesús mismo. Por eso Él sí te quita los pecados. Por eso golpearme el pecho no me va a quitar los pecados, sino recibir a Dios. Te prepara exactamente. Pero sí queda claro eso, ¿no?
¿Por qué comulgar sí te borra el pecado venial y por qué otra cosa no? Porque Dios es el único que quita pecado, nada más. Y por eso el sacerdote en el sacramento de la reconciliación, cuando te dice, yo te absuelvo de todos tus pecados, es Jesús el que está haciendo eso. Así como cuando en la Eucaristía dice, este es mi cuerpo, es Jesús el que está diciendo esas palabras. Entonces, bueno, ¿sí quedó claro esto? Sí. Entonces, con nosotros, bueno, en caso va a ser reconciliación. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí, porque ya está bautizado. Ajá, va a ser reconciliación. Reconciliación, sí. Ah, sí. Estar otra vez bien con Dios, o sea, restaurarnos a ese estado que nos daba el bautismo. Sí. O sea, quitarnos ese pecado, ya sea mortal o venial, y estar otra vez bien con Dios. Por eso los que se van a bautizar no necesitan confesarse antes. Ah, no, yo No. ya estaba preparada mi confesión. Qué bueno, porque hay... Es que, bueno, es que en tu caso, como no sabemos, sí te lo recomendaría que lo hicieras igual después. Pero ojo con eso, que te estás preparando con tu confesión. Igual es muy bueno porque hay unos ejercicios, que luego se los recomiendo, que se llaman los ejercicios ignacianos. Y a veces ponen- ¿qué te van a preguntar? ¿Mande, perdón? ¿No te conoces que te preguntan? Ahorita, vámonos por partes. Esos ejercicios ignacianos, yo ya los hice y la verdad es que se los recomiendo mucho. Son de silencio, está medio difícil para algunos porque es la única vez que vas a abrir la boca y hablar va a ser para estar en misa y rezar. Rezos en comunión y ya. No vas a platicar con nadie, no estás ahí para ser amigos, estás ahí para estar con Dios. Y me gustan mucho esos ejercicios porque sí son ejercicios. Porque ya he ido a otros retiros, pero esos sí son ejercicios, o sea, de veras trabajas. Sí, luego les digo, porque sí está muy bonito, los hacen aquí en Ciudad Graja. Y esos ejercicios espirituales, la razón por la que me gusta mucho es porque hay una parte, por eso me acordé, que es obviamente opcional porque no es obligatorio, pero hacen lo que llaman una confesión general de toda tu vida. No es algo que vas a hacer frecuentemente, porque pues tampoco quieres que te estés acordando de tus pecados siempre. Pero por ejemplo en tu caso, que aunque el bautismo te borra todos tus pecados, dices, ¿sabes qué? Me gustaría confesar todos estos pecados y de veras, como en señal de arrepentimiento, y por si algo se me olvidó de arrepentirme, lo que sea, en esos ejercicios espirituales se te da la oportunidad de esas fuerzas. Pero existe esa oportunidad en una de esas noches que te da, de que vas con un sacerdote y haces así la listita desde que tienes memoria de que hiciste, desde que tenías, no sé, 5 años o lo que sea, o sea, desde que tienes conciencia de esto es todo lo malo que he hecho, de preferencia obviamente pecado mortal. O sea, puedes mencionar lo venial, pero si no, no pecabas. Lo importante es esto. Recordar todo el pecado mortal que has hecho en tu vida y eso es más bien para como que sacar todo, ¿no? O sea, curar heridas y de veras ponerlo todo ante Dios y decirle, no me estoy guardando nada. Me gusta mucho eso, pero tampoco es algo que se repita muy seguido. O sea, es algo de que haces 1 o 2 veces en tu vida, si acaso. O sea, no lo vas a estar repitiendo. Pero sí se lo recomiendo. Gracias. Pero volviendo a esto, entonces están estos 3, y si falta uno, pues genial. Y si están los 3, mortal. Ahora sí, ¿cuál era tu duda? ¿Están los 3 en mortal? ¿Cómo? Entonces, ¿están los 3 juntitos en mortal? Sí. Si están los 3, es este. Si falta alguno, es venial. O sea, si faltan 1 o 2, es venial. Si sabías que, por ejemplo, si sabías que era algo muy malo, pero no era materia grave, las mentiras piadosas por decir, y eres un mentiroso compulsivo, o sea, lo dijiste sin pensar, pues nomás tenías esto de que sabes que mentir es malo, pero pues, ni le pensaste ni fue nada grave, pues es un pecado venial. Pero como todo, el venial, así como el carro, que lo dejas sin lavar y lo dejas sin lavar y lo dejas sin lavar, eventualmente ya no vas a ver. Entonces, por eso es bueno confesarse, aunque tengas puro pecado venial, porque hay gente que dice, tengo 2 años que no me he confesado. Pues de todas formas es bueno que te acerques a Dios y de veras. ¿Cómo? Como en tu caso no estamos seguros si estás bautizado o no, yo creo que sería algo bueno, pero te digo, eso mejor hablarlo con tu sacerdote para que él te diga. O sea, si conviene o no conviene. Yo pensaría que sí, pero no es obligatorio. Pero te digo, no estoy seguro, mejor preguntarle al padre. Como no sabemos si tu bautizo sí lo tuviste o no lo tuviste. ¿La pueden bautizar bajo condición, no? Sí, sería un bautismo condicional, pero por lo mismo de que si ya tenía el bautismo, entonces esos pecados que tenía desde ese punto en el bautismo siguen ahí. Entonces, yo sí recomendaría mejor que lo hicieras, y si no era necesario, pues de todas formas ya te ayudó y ya sacaste todo, y ya no tienes que preocupar de nada. Por una y cuenta nueva. Hay una historia así de un sacerdote que le pregunta a otro, que era como...
este otro sacerdote era como que vidente, o sea, que decía que conversaba con Jesús. Entonces le pone como una prueba y le dice, pues a ver, dile qué fue lo último que confesé. Y luego regresa ese sacerdote con el padre. Y luego le dijo, ¿qué te dijo Jesús? Y le dijo, ya lo olvidé. ¿Cómo? Ya lo olvidé. Ah, vale. Porque ese es Dios. O sea, ese es Dios. Sí. Confiesa sus pecados, borrón y cuenta nueva. Obviamente Dios no olvida en ese sentido, pues obviamente todo está presente ante Él, pero ya no está en contra tuya. Ya no es saldo en contra, ya no tienes saldo en contra. Entonces ahora sí, volvemos rápido a lo del juicio. Porque tenías pecado o no, llega el juicio, pero primero se le llama el juicio particular, nada más tu alma. Tú cuando te mueras, tienes un juicio ante Dios. Dice, la vida eterna, ¿cuándo empieza? Inmediatamente después de la muerte. Y es cuando empieza tu vida eterna. En cuanto te mueres, empieza tu vida eterna. Pero primero te presentas ante Dios en ese juicio particular. Y ese juicio particular dice, es la retribución inmediata que cada uno recibe de Dios en su alma inmortal, dependiendo de tu fe y tus obras. O sea, ¿cuánto amaste? Eso es lo que Dios te va a preguntar. No cuánto ganaste, cuánto hiciste y todo eso, sino cuánto amaste, cuánto me amaste. Esa es la pregunta. ¿No se acuerdan en el capítulo 25 de Mateo? Cuando habla Jesús de los corderos y los cabritos. Dice Jesús, vengan conmigo benditos míos, porque cuando tenía hambre me dieron de comer, cuando tenía sed me dieron de beber, etcétera, etcétera. Y ellos le preguntan, ¿cuándo te vimos sediento y te vimos de beber? Y Jesús dijo, cuando lo hicieron con el más pequeño de los míos, lo hicieron conmigo. Porque acuérdense que somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, si hacemos algo por el cuerpo de Cristo, se lo estamos haciendo a Él. Y si no hacemos algo, no se lo estamos haciendo a Él. Y ese fue el reclamo que le hicieron los que se maldicen. Dice, aléjense de mí, malditos. Y ellos dicen, exactamente, le dice, ¿cuándo te vimos hambriento y no te dimos de comer? Y dijo Jesús, cuando no lo hicieron con uno de los más pequeños míos, no lo hicieron conmigo. Ese es el pecado de omisión, que decimos los domingos, pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Omisión es el bien que pude hacer y no hice. Eso también cuenta, y mucho. Entonces, el juicio particular es básicamente ante Dios, nos va a dejar muy en claro, ¿te vas para la felicidad eterna en el cielo o te vas a la condenación eterna en el infierno? Pero eso es de cada uno. Ahorita nos vamos por partes. ¿Qué es el cielo, Carlos, para ti? La Santísima Trinidad. ¿La Santísima Trinidad es el cielo o estar con ella o qué? Es el cielo, para mí es la Santísima Trinidad, estar en la presencia de Dios. Y te quedas ahí y no has tenido Dios atrás, solamente que Dios lo mande por obra, gracia de Dios. ¿Alguien más? Más o menos. Porque es muy sencillo. El cielo no es un lugar, Es un estado. es un estado del alma. Porque acuérdense, ahorita el alma es algo que no tiene materia, entonces no ocupa un espacio. Entonces el cielo como tal no es un lugar físico. Una vez, de los primeros cosmonautas, de los que salieron al espacio, salió al espacio fuera de la Tierra y dijo, según él, muy chistosito, ya estoy aquí afuera y no veo a Dios. Pues obviamente que no vas a ver a Dios. Dios no está allá afuera, no está en la esquina, no está a la vuelta de la luna y allá atrás está su casa. O sea, no. El cielo no es un lugar físico. No es una cosa dentro del universo, sino, como dicen, es un estado del alma. Y dice, de suprema felicidad y de felicidad definitiva. Definitiva es muy importante porque cuando comes algo, te puedes sentir muy feliz, te comiste tu postre favorito y estás muy, muy feliz. Suprema felicidad en ese momento de que este postre está delicioso, pero no es definitivo. Porque al rato se te baja o te cae mal porque te atascaste, o sea, te vuelve a dar hambre. O sea, no es así como que ya me comí este postre y me va a durar para siempre esta felicidad, no, es un ratito. Pero esos destellos de felicidad, esos días que alguna vez tuvieron, que dijeron, no quisiera que se acabe este día, ese es un pequeño destello de lo que es el cielo. Pero ese cielo va a ser ese día que nunca se va a acabar. Y no tenemos idea lo que es realmente ver cara a cara a nuestro Señor, cara, que fuimos creados. No tenemos idea. Todo lo máximo de felicidad que hemos tenido aquí no se compara con esa felicidad a la que fuimos creados por amor y ver el rostro de nuestro Señor por toda la eternidad. Piensen ahorita, en base a lo que dijo ahorita, piensen rápido en su imagen del cielo. ¿Cómo se imaginan el cielo? ¿Qué se imaginan en el cielo? ¿A quiénes se imaginan en el cielo? ¿Qué van a estar haciendo en el cielo? Piensen así rapidito. Cuando esté en el cielo, ¿qué voy a ver? ¿Qué va a pasar?
Piensen así rapidito. Háganse una idea, nomás algo. Usen, para eso nos dio Dios imaginación. Traten de imaginarse. O sea, dirían, no, pues tal vez es así, tal vez es así, tal vez pasa esto. Y dice San Pablo, 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Se los anoto. Dice San Pablo, ahora vemos por medio de un espejo y oscuramente, pero un día veremos cara a cara. Ahora conozco imperfectamente, pero un día conoceré como Dios me conoce. O sea, y en otra parte dice lo mismo, dicen, los ojos no han visto y los oídos no han oído todo lo que tiene preparado para Dios, para nosotros. Entonces, esa imagen que tenían ahorita mental del cielo, tiran a la basura porque eso no es el cielo. Se queda corto y por mucho. No nos podemos ni empezar a imaginar todo lo que abarca el cielo. Pero también en el cielo hay otra cosa, porque a veces pensamos de que en el cielo voy a estar ahí bien a gusto y no voy a hacer nada, pero sí también trabajamos, pero ya va a ser con gozo, con gusto, no va a ser porque, ay, es que tengo que, sino porque queremos. ¿Y cuál va a ser ese trabajo? Los que ya están en el cielo. La intercesión por los que están acá. Interceder, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Los que están en el cielo, que se le llama la iglesia triunfante, los que están en el purgatorio, que se le llama la iglesia purgante, y los que estamos aquí en la tierra, que se llama la iglesia militante. Y sí tiene esa connotación militante, ajá, y tiene esa connotación de guerra, de milicia. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha ahorita, por el bien de nuestras almas y de la de los demás. Una lucha espiritual contra el demonio. Y porque somos soldados de Cristo. Exactamente. ¿Y por qué somos esos soldados? Porque nuestra batalla no se acaba hasta que lleguemos al cielo. Por eso ellos son triunfantes, porque ya lo lograron, ya triunfaron, pero nosotros todavía estamos en ese proceso, en esa batalla, en esa lucha. Entonces, esa intercesión por los vivos, pues es porque todo el cuerpo se ayuda. Entonces, ellos que ya están con Dios, no nomás están de que ya no hagan nada, sino pues piden por todos nosotros. Ellos oran por nosotros, por eso les rezamos a los santos, por eso los invocamos hasta en la misa. Pues porque ellos interceden por nosotros, y más que uno en vida, porque ellos ya están más cerquita a Dios. Su oración es más fuerte todavía porque es más pura. Y no son ellos los que hacen los milagros, es únicamente Dios, pero ellos interceden por nosotros. Exactamente, de la misma manera que cuando al final de cada vez que nos juntamos hacemos oración por nuestras intenciones, pues estamos intercediendo unos por otros, estamos uniendo esa oración para presentársela a Dios. Y un santo hace lo mismo, la Virgen María hace lo mismo. No es por el poder de la Virgen, no es por el poder de San Judas, por el poder de San Fulano, sino es por el poder de Dios, a través de ellos. Pero no por eso decimos, entonces me voy derechito a Dios, porque Dios quiere que seamos un cuerpo, entonces tenemos que estar todos unidos. No nos hacemos el fuchi unos a otros. Regrésense al 1 Corintios capítulo 12, donde Jesús habla del cuerpo. San Pablo habla del cuerpo. Dice, el ojo no le puede decir a los pies, no te necesito. Por algo puso Dios todos los miembros del cuerpo. Todos tienen una función, todos están ahí por algo. Entonces, el cielo es el más fácil de entender. O sea, es estar con Dios, felicidad eterna. ¿Qué es el purgatorio? La purificación. Porque no puede estar nadie en el cielo que tenga una mancha, es toda pureza, todo amor y bondad. Nada impuro entrará en el cielo. Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan ahorita que hablamos de pecado? Pecado mortal, pues estás separado de Dios, no quieres estar con Él, pues obviamente no vas a entrar al cielo. Pero pecado venial, no has roto esa amistad con Dios, pero no estás puro, no estás limpio, no estás perfecto todavía. Porque dice Jesús en el Sermón del Monte, dice, dichosos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Si tienes pecado venial en tu alma cuando te mueras, también no estás puro. Entonces, pero tampoco Dios nos va a condenar y mandarnos al infierno, porque sí queremos estar con Él, pero estamos todavía imperfectos, todavía nos falta perfeccionarnos. Entonces, ¿para qué es el purgatorio? Dice el catecismo, el purgatorio es un estado de los que mueren en amistad con Dios. Está esa unión todavía. Mueren en amistad con Dios, su salvación eterna está asegurada así. ¿Se acuerdan que les pregunté en su examen? ¿Los que se van al purgatorio se pueden ir al infierno? No. Y los que, el purgatorio no es de que tal vez me voy para un lado, me caigo para el otro, no. El purgatorio es, mi destino final va a ser el cielo, pero todavía no puedo llegar, todavía no puedo entrar. Entonces necesitan una purificación. Y a veces pensamos en el purgatorio como algo lindo, algo bonito, algo tranquilo, porque dicen, pues ya vamos a llegar al cielo, entonces pues va a estar bien a gusto. No, el cielo está bien a gusto, pero el purgatorio duele.
Duele por no tener la presencia de Dios, pero se conserva la esperanza. Pero también duele porque nos tenemos que... ¿Qué es lo que nos pide Jesús? Tomar nuestra cruz todos los días y seguirlo. ¿Y qué significa tomar la cruz? Morir a nosotros mismos, así como Él literalmente murió por nosotros. Pues ¿qué es la cruz? Morir a nosotros, morir a mi egoísmo, morir a mis deseos, lo que yo quiero, y más bien salud, y hacer lo que Dios me pide. Y eso lo ven, por ejemplo, las que son mamás. ¿Cuál es su cruz? ¿Qué es morir a ellas mismas? En vez de tirar la flojera, pues me tengo que levantar y hacerle el desayuno a los niños. Eso es cargar tu cruz, o sea, eso es morir a ti mismo. En vez de decir, ay no, aquí me quiero quedar, no, me tengo que levantar y tengo que hacer esto por mis niños, y tengo que hacer esto por el esposo, tengo que hacer, etc. Eso es cargar tu cruz. O sea, hacer lo que de veras tienes que hacer por el bien de otros y no nomás para acá, ¿verdad? O sea, no es egoísta, sino el amor va para afuera. Entonces, ¿por qué duele el purgatorio? Porque tenemos que morir a nosotros mismos. Cuando los que se van al purgatorio todavía están aferrados a ciertos pecados. Todavía tienen cosas de que no quieren soltar. Es que este vicio, es que esta cosa, digo, obviamente uno pensaría, por ejemplo, un drogadicto, uno que está en Alcohólicos Anónimos, por ejemplo. ¿Por qué está ahí? Porque quiere dejar ese vicio. ¿Pero puede soltarlo así nomás? No. ¿Le cuesta trabajo, sí o no? Lo mismo nos va a pasar a los que entremos al purgatorio, pues va a ser lo mismo. Nos va a costar trabajo, no nomás es decir, sí, yo quiero entrar al cielo, ya, quiero todo. No, nos va a costar trabajo. Así como decir, ahora voy a comer saludable, cuesta trabajo. No nomás te levantas al día siguiente y dices, ya estoy comiendo saludable. Lino sí come saludable. No, son los genes. Acabo de echarme pollo y pepe en la tarde, eso no fue nada saludable. Eso ya te dije y vas a hacer que pequemos. Pero, bueno, lo mismo, dices, ¿sabes qué? Ahora que viene el fin de año, voy a ir al gimnasio, voy a hacer ejercicio. No es fácil entrar en esa rutina. O sea, cuesta trabajo. Entonces el purgatorio va a ser lo mismo, va a costar y nos va a doler. Y sí le vamos a sufrir, sí, pero no es un castigo que va a durar para siempre, porque más bien es tú, el dolor de irte arrancando esas cosas que te alejan de Dios, que te separaron de Dios, que no te dejan acercarte a Dios. Entonces es un proceso, es difícil. No es bonito estar en el purgatorio. Por algo, esas imágenes de pues un alma como en fuego, pero pidiendo de sus oraciones. Porque sí creemos que hay un fuego que purifica, porque para el oro, por ejemplo, el oro se tiene que purificar con fuego, o sea, se tiene que derretir el oro. Hay personas que piensan que el oro sale así en una piedra dorada y ya eso lo convertimos en un anillo, y no. Es una piedra horrible y tiene unos puntititos de oro, y tienes que derretir toda esa piedra para sacar esos pedacitos de oro, para purificar el oro. Entonces lo mismo tiene que pasar con nuestra alma, tenemos que purificarla. Dice, usa la imagen San Pablo en una parte, dice, todas tus obras son como tesoros, como diamantes, como paja, como heno, como madera, o sea, cosas que se queman y cosas que no. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se van a probar todas tus obras, todas tus cosas, y lo que no sirve se va a quemar. Y lo que sobreviva, pues es lo bueno que quedó. Entonces, esa es la imagen del purgatorio. No es algo bonito, no es algo agradable, pero tampoco es algo de que desesperar. ¿Por qué se los pongo así? Porque el purgatorio no es como quiero llegar al cielo de panzazo. Deberíamos de veras tirarle de que me quiero ir derechito al cielo, como hicieron los mártires mexicanos, como este niño José Sánchez del Río, que su mamá le andaba diciendo, niega a Jesús para que no te maten, y ese niño dijo no, y murió. Pero porque dijo, me le hicieron fácil para irme derechito con Dios, y murió como mártir. Entonces nosotros deberíamos de tirarle a irnos derechito al cielo y no entrar al cielo de panzazo, porque ese panzazo sí nos va a doler. ¿Pero cómo sería eso? ¿Cómo sería qué? ¿Cómo sería? Irte derechito al cielo. Sí. No tener ningún apego al pecado. ¿Y cómo qué sería un apego? Un apego al pecado, por ejemplo, si eres muy mentirosa y tienes ese vicio y a cada rato te está saliendo, tienes ese apego. Ok. O sea, es por decir. Sí, por eso. Por eso digo, pongo ese ejemplo porque cada quien sabe cuáles son sus vicios, cuáles son las cosas que le duelen. No todos nos calan los mismos pecados. No todos tienen los mismos apegos a los mismos pecados. Entonces, por eso pongo ese ejemplo de, por ejemplo, una persona súper mentirosa, pues a eso está aferrado. O sea, eso no se lo puede quitar. Entonces, cada quien sabe lo que tiene que trabajar. Y si no sabe, pues tiene que hacer ese examen de conciencia y de veras darse cuenta de qué cosa siempre se está repitiendo en mi vida, en qué siempre estoy cayendo para poderlo vencer. Pero no
hablando de pecados de los pecados de los mandamientos. Pues hablando de todo. Los pecados capitales, los 7 pecados capitales, esos se llaman capitales porque de esos pecados salen muchísimo más. De la ira salen un montón de pecados, de la gula salen muchos pecados. La gula, por ejemplo, pensamos que nada más es atascarte y ya. Pero la gula se llama capital porque de ahí nacen muchas cosas. ¿Por qué? Porque de la gula, por ejemplo, la gula es darle rienda suelta a tu cuerpo. No nada más es comer. La gula también es esa flojera de decir, ¿sabes qué? Hoy me voy a quedar de flojo. Tengo todas estas cosas que tengo que hacer, no quiero hacer nada. Voy a echar la flojera. Ahí también entra la gula. Porque es ese... Sí. Hay una serie, se le llama serie espiritual, o sea, de que dices, ¿sabes qué? Ay, me da flojera ir a misa. ¿Y no vas a misa por esa flojera? O sea, hay gente que dice, ay, ¿cómo? Pero si llegas a ese punto de que a tu cuerpo le da rienda suelta ya lo que se te antoje, sí, lo que quieras, sí, la flojera, sí, atascarme de postres, sí, no cuidarme mi comida, sí, no negarme a ninguna cosa. Entonces, a la hora de que tú le digas a tu cuerpo, quiero pararme a hacer esta cosa, tu cuerpo va a decir no. Y tú debes estar en la flojera. Volviendo al ejemplo del gimnasio. Ah, sí, voy a echarme 3 horas en el gimnasio. Nunca te has parado ni 10 minutos. ¿Cómo quieres echarte de 1 hora siquiera? Tienes que trabajar para ello. Y si le tiras pura flojera, ¿cuándo vas a llegar a esa hora de estar en el gimnasio haciendo ejercicio? No. Con respecto a lo que preguntaste tú, de cómo podemos llegar, aparte de que el mártir, como derrama su sangre por la fe, llega de boleto, pero directo al cielo. ¿De qué otra manera podemos llegar? Por ejemplo, ustedes, no, pues todos, menos Vino ni yo, van a recibir, sí, van a recibir el sacramento de la confirmación y cuando nos confesamos nos quedan perdonados los pecados, pero la deuda del pecado queda acumulada, que la vamos a borrar y limpiar con todo lo que nos ha explicado Lino en el purgatorio. Pero ustedes al recibir el sacramento del bautismo o de la confirmación reciben ¿cómo se llama? El perdón de las deudas. ¿Muy bien, Lino? Sí. ¿Y las circunstancias? Y queda completamente tu alma limpia, que si en ese momento, mientras no cometas pecado, está tu alma rechinando de limpia y lista para entrar directo. Hay otro recurso que se llama indulgencia plenaria, ¿sí? Que si fuéramos listos, estaríamos muy listos para recibirla muy a menudo, porque en ese momento nos prepara para que nuestra alma esté completamente rechinando de limpia y si morimos, ya no tenemos esas deudas. ¿Sí? Vamos a eso. ¿Qué son las indulgencias? Antes, y por culpa de los protestantes, está la idea de que las indulgencias te borran los pecados, pero no, las indulgencias no hacen eso. La indulgencia, como dice, vámonos por partes. ¿El pecado qué hace? Por eso puse esta imagen. Imagínense un jarrón que su bisabuela le dejó a su mamá, está en la casa, ustedes están chiquitos, están corriendo por la casa y le dice a la mamá, no corran porque van a tirar algo, y te vale y sigues corriendo y de repente te topas con ese florero y lo tiras al piso y se rompe. Ese que tenía más años que tú, tu mamá y tu abuela juntos, se rompió y dices, ya ni con cola loca lo voy a arreglar. Pero le pides perdón a tu mamá y ya que se le baje el enojo, ya que te dijo de cosas y demás, ya se le baja y todo y bueno, te perdono. ¿Estás perdonada, sí o no? No, suponiendo que es mi mamá. Estamos diciendo que ya te perdonó. Ella te dijo te perdono. ¿Estás perdonada, sí o no? Sí, ok. Pero el hecho de que tu mamá te dijo te perdono, ¿limpió ese cochinero? Pero se te recuerda. Carla. Concentrémonos. Ahí está el florero roto. El hecho de que dijiste, de que tu mamá te dijo yo te perdono, ¿ya se limpió ese florero solo? ¿O sigue el cochinero ahí en el piso? Sí. Ahí sí llega el tiradero. Y para eso son las indulgencias. Esa consecuencia de nuestro pecado, tenemos que seguirlo pagando de todas formas. Por eso, por ejemplo, cuando un sacerdote al final te da una penitencia es para empezar a recoger esos pedazos. Pero ¿qué hace una indulgencia? Una indulgencia plenaria, o sea, plena, o sea, completa, limpia todo. Pero ¿qué hace una indulgencia parcial? Te ayuda a limpiar un poquito, pero todavía sigue el resto, todavía hay que seguir limpiando, pagando por esa consecuencia. Ya dependiendo del pecado, pues depende, ¿no? Cómo se paga, cómo se arregla. Pero eso es la idea de una indulgencia. Esta consecuencia de mi pecado,
pues tiene consecuencia y se tiene que pagar por justicia. ¿Y las indulgencias qué hacen? Pues ayudan a limpiar esto. Y así muy rápido. Una indulgencia plenaria te quita todo, pero no es fácil que tu indulgencia se vuelva plenaria. Hay muchas veces que, por ejemplo, dicen, por el año de la fe, si entras por la puerta, ya ven que abrieron la catedral, y dices, si pasabas por la puerta principal y hacías una oración por el Papa, ibas a misa, comulgabas, etc., hacías todas estas cosas, recibías una indulgencia plenaria. Pero para que la indulgencia sea realmente plenaria, aparte de hacer todo eso que te pidieron, tu alma tiene que estar libre de apego al pecado. Aparte de en gracia, libre de apego al pecado. O sea, de que en este momento, si por decir, volviendo a los vicios, si mi vicio era el alcohol, y en ese momento, si me pusieron una botella enfrente, no me hace nada, no tengo apego ninguno, o sea, es de que me vale. No tengo apego. Entonces, ahí se vuelve verdaderamente una indulgencia plenaria. Pero como no podemos ver nuestra alma ni juzgarnos, pues no sabemos. Pero tampoco hay que desesperar, porque si una indulgencia, vas y haces una indulgencia plenaria, pero tenías un apego al pecado, ¿qué pasa con esa indulgencia? Se vuelve parcial. Entonces, de todas formas te ayuda, de todas formas te sirve. Las indulgencias siguen siendo buenas, nomás que no es todo el efecto que querías, pero eso ya depende de... ¿Qué hace por Andrés? Samantha, ¿quién vas a preguntar? No. Es que te vi como que levantar la mano. Sí, pero no. ¿Segura? Ok. ¿Sí se entiende más o menos un poquito esto de las indulgencias que tienen que ver con el pecado? Y el purgatorio, pues también es esto. Tengo que terminar de limpiar mi cochinero espiritual. O sea, todos esos pecados que cometí, no nomás es gratis de que, ok, están perdonados tus pecados y ya no hay consecuencia. Porque por justicia tiene que haber un precio. Obviamente el precio último lo pagó Jesús, que es la muerte. Pero de todas formas, pues hay que poner nuestra parte, ¿verdad? Hay que arreglar las cosas. Si robé 100 pesos, ¿qué es lo más fácil hacer? Pues buscar cómo devolver ese dinero. Obviamente es un caso muy sencillo, ¿verdad? No siempre se puede deshacer lo que hiciste. Pero es un ejemplo. O sea, ¿qué se puede hacer? Sí se pueden hacer cosas. Y también lo emocionante que nosotros podemos colaborar para las almas, no son las ánimas, son las almas que están en el purgatorio. Podemos pedir, podemos interceder desde aquí, porque ellos ya no pueden hacer nada por ellos mismos. Ya están juzgados, pero nosotros sí podemos pedir por ellos. Parece que está leyendo mis notas. Perdón. No, está perfecto, es que me da risa porque justo está aquí. Perdón. Porque no. Está perfecto, usted dígalo. No la estoy regañando, más bien me da risa. Porque vamos en ese orden y está perfecto. Eso que dijo, muy importante, las ánimas del purgatorio no pueden pedir por sí mismas, no pueden ganarse indulgencias por sí mismas ya en ese estado. Nosotros sí, las indulgencias que nos ganamos, podemos ofrecerlas por ellos, para ayudarlos a ellos a limpiar esas cosas. Entonces, ¿para qué me sirven las indulgencias? Pues para ellos, para seguir intercediendo. ¿Y cómo ganar las indulgencias? Un ejemplo, muchas veces dicen, si haces una oración en comunión, un rosario en familia, eso tiene una indulgencia parcial, según tengo entendido. Entonces, rezas un rosario en familia, pero obviamente con la intención de decir, ese rosario, con esa intención de ganarme la indulgencia la voy a ofrecer por mi abuelito, o por mi abuelita, o por quien quieras, ¿no? Pero obviamente teniendo la intención, dices, vamos a rezar el rosario y esta es la intención. Y entonces haces el rezo del rosario y al final pues te estás ganando esa indulgencia y la ofreces por quien querías. La iglesia nos da muchos tesoros. Y hay veces, en ciertos tiempos especiales, que se dan indulgencias plenarias por decir... El sábado fue una. ¿Mande? El sábado fue una. ¿Te acuerdas de qué fue? Ay, Esteban quiso hacer un rosario para la construcción de la Virgen María, ¿no? La Inmaculada Concepción de la Virgen. Entonces, dependiendo de diferentes tiempos en el año, se ofrecen esas indulgencias plenarias. Pero aunque sean parciales, pues aprovechenlas. Es, por decir, un rosario en familia, pues de por sí ya es algo bueno y pues ahora le echan encima de ganarte la indulgencia, pues más bien todavía. ¿Y qué cosas podemos hacer por esas almas? Aparte de las indulgencias, las oraciones, ofrecer la Eucaristía, o sea, pedir misas por ellos, dar limosna por ellos, hacer sacrificios, y las indulgencias. Y ahora vámonos al que nos falta. Porque acuérdense que estos están ligados, el purgatorio no está flotando entre medio de un y otro. Cuando mandas a hacer una misa, por ejemplo,
precisamente, porque lo estás nombrando, porque la intención de esa misa es por el alma de esa persona. Si esa persona ya está en el cielo, pues no se va a desperdiciar la oración. O sea, se va para alguien más de parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero si lo necesita, pues estás haciéndole un bien. Y otra cosa también que me va a interesar mucho es que es exactamente lo mismo, nada más que no se dice públicamente cuando tú asistes a misa en gracia de Dios y pides por esa persona ya fallecida, ¿sí? Y comulgas, ¿sí? Es exactamente lo mismo, porque luego muchas veces, ay, no fui a pagar para que se pusiera de petición. Nosotros somos sacerdotes, reyes y profetas. Lo podemos hacer. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Sí, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que ya el inicio del año que viene vamos a entrar en los sacramentos, pero sí, eso de ser sacerdote, profeta y rey, creo que ya lo empecé a mencionar antes, pero básicamente, ¿qué es ser sacerdote? Es ofrecer oración por otros. Entonces tú en el sacerdocio común, que se le llama, vas a poder ofrecer esas oraciones por los demás. Entonces si pides una oración por un difunto, pues estás ayudando por él. Si comulgas por ese difunto, pues también lo estás ayudando. A fin de cuentas es de que conscientemente estés haciendo la intención y no nomás pensando que en automático se hacen las cosas. Como antes pasaba aquí en el pueblito, antes de que cobraran, porque ahora cobran un poquito, pero cobran por poner una intención en la misa. Antes no cobraban, y me acuerdo, año tras año era la misma letanía de nombres. En la vida se paraban esas personas ahí en misa, pero ahí estaba la misma letanía al punto de que ya casi me la sabía ya de memoria. O sea, siempre los mismos nombres, siempre en el mismo orden. Digo, pues ¿quiénes son todas estas personas y quién está pidiendo por ellas? Porque yo no la veo en misa. Y sé que no estaban en misa porque el padre una vez paró la misa y dijo, a ver, y se fue uno por uno a ver si estaba la persona que pidió esa intención, y nadie levantó la mano. Ya cuando se terminó la letanía, ahí sí ya uno levantó la mano porque por su tío, por no sé qué. Y pues ahí es cuando te cae el 20 de que, pues, o sea, piensan de que la oración se hace sola, ¿no? De que voy a dejar el rosario y rézate el rosario. Pues no. Entonces, o sea, en la mañana y no quiero tal hora. Pero, o sea, también por eso vuelvo a lo de la intención. Si pides una misa y tienes que trabajar y no puedes estar en ese día porque tuviste que chambear todo el día, pero ver el día del aniversario de tu abuelito, pues igual estás haciendo un bien. Pero pues cada domingo. Ajá, no era el domingo, era entre semana, cada día entre semana. Por eso me lo sabía de memoria, porque era todos los días, lunes a sábado era la misma letanía. Por eso es a lo que voy, o sea, si tu intención está ahí, pues qué bueno, pero si es así nomás como de que, pues ahí está, ¿y tú qué estás poniendo? ¿Tú qué estás haciendo? ¿En qué te estás esforzando? Bueno, ahora sí vamos al infierno. Porque acuérdense, el purgatorio y el cielo, del purgatorio te vas para acá, y ya, no te caes para el otro lado, no. El purgatorio es para irte al cielo. Pero el infierno, ¿qué es? Dice el catecismo, es los que mueren por libre elección en pecado mortal. Uno eligió morirse en pecado mortal. Creo que eso ya se los mencioné la vez pasada, pero si por ejemplo, ahorita, que algunos de ustedes por decir, ¿sabes qué? Todavía no he podido... Ay, se me fue la palabra. Que estás en el catecumenado, por ejemplo. No te has bautizado todavía, estás en ese proceso. Todavía no estás bautizada y dices, ¿sabes qué? Antes de que llegaras al sacramento terminas falleciendo y dicen, no, pues es que no llegó al sacramento y no le he perdonado sus pecados. Entonces, pues se murió en pecado mortal. Pero como estás en este proceso, en este catecumenado y estás en esa espera del bautismo, del sacramento que te va a borrar tus pecados, recibirías lo que se llama el bautismo por deseo. O sea, si hubieras tenido la oportunidad de mañana ven y hacemos la misa, y dices, órale, aquí estoy. Estoy así como de cualquier momento que me digan, yo llego. Perfecto. Entonces, como tienes esa intención y Dios lo sabe, pues entonces eso te lo va a tomar a favor. A diferencia del que dice, por ejemplo, yo ya bautizado y con los sacramentos, y tengo un pecado mortal, y mañana estoy en misa, y se para el padre a confesar, y sé que tengo pecado mortal, y digo, mañana, y me muero. Me estoy muriendo en pecado mortal por libre elección. Me estoy condenando. Y esto quiero que se les grabe que eso es grave. Si yo me muero y elegí, o sea, fui a misa mañana, cometí un pecado mortal y sé que cometí un pecado mortal y sé que me debo de confesar. Mañana estoy en misa, veo al padre que está confesando y en vez de irme a parar,
me da pena o digo, mañana o a la siguiente semana voy y me confieso y esa noche me muero. Ya me condené. Ya me condené. Suena feo, pero... Pero es que, supongamos, No. el pecado mortal. Sí. Vas a misa y ves que el padre te confiesa, ok, pero si vas y el padre no confiesa y tú tienes tu pecado mortal, pero no existe ningún otro esfuerzo por ir a otra misa o por... Pero vámonos por partes. En este ejemplo que puse, sí, pero vámonos por partes. En este ejemplo que puse, y por eso estoy siendo muy serio con esto, nos tiene que caer el 20 que el infierno es algo serio, que el infierno no es algo de que, ay, nadie se va al infierno, porque hoy en día está mucho esa idea de que ya nadie se va a condenar, de que Dios nos va a dar chance a todos, pero acuérdense que el infierno es uno, su libre elección. Si yo libremente me decidí, porque yo decidí, en este ejemplo que te acabo de poner, yo decidí que me importa más mi flojera o mi timidez o lo que sea, que estar bien con Dios, sabiendo que tengo pecado mortal, yo me estoy condenando, no hay marcha atrás, yo me estoy condenando, yo me estoy excluyendo de comunión con Dios, y yo lo sé, y por eso si me muero en esa noche, me voy al infierno, y no hay otra chance, porque Dios me estaba dando esa chance en ese momento. Ahí está el sacerdote, confiésate, y yo le dije no. ¿A qué le dije no? Al amor de Dios. ¿A qué le dije no? A la misericordia de Dios. Dios me está diciendo ven, y yo le dije no. Yo me mandé al infierno. Yo. Mira, al respecto, en ese momento rechazaste la confesión y dijiste no a Dios, pero en la noche, claro, si estás dormido, bueno, ahí está la misericordia de Dios, pero en la noche, si yo ahorita me caigo, estoy en pecado mortal, me caigo aquí, dice el padre Jorge Loren que me llenó de esperanza, no sé si lo han visto en la televisión, y se los recomiendo, más que se los comparto. Necesitamos 3 palabras, ¿sí?, para lograr nuestra salvación cuando estamos en pecado mortal. Esas 3 palabras es: Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Porque volvemos a lo mismo. La misericordia, el amor de Dios es enorme. El infierno existe. ¿Quién se va a condenar? El que dice, yo no me quiero salvar, yo quiero estar con Dios, porque ni creo en Él, me cae gordo. Pero sí me dio mucha esperanza lo del padre Lori, precisamente para no caer en ese temor, que sí lo debemos de tener, el santo temor de Dios, pero también saber que por X o Z circunstancia, incluso por lo que era, ahora me estoy muriendo, Señor, perdóname porque no me confesé, perdóname porque yo sí quiero estar en el cielo. Pero ahí está el arrepentimiento. Claro. Pero yo en mi ejemplo, yo no tuve ese arrepentimiento. Lo puse para después, confiándome de que luego lo hago. Luego Dios me va a dar chance y Dios ya me estaba dando esa oportunidad. Ahora sí, a tu otro ejemplo, Samantha. A tu otro ejemplo, ahora sí. Muy parecido al de la señora. Tengo pecado mortal en mi alma, sé que estoy mal, pero nomás en este momento no se me dio la oportunidad de irme a confesar. Pero teniendo ese arrepentimiento, como dice la señora, teniendo ese arrepentimiento de que no quiero quedarme así, no quiero quedarme en ese pecado mortal. Y si tuvieras la oportunidad, así como le dije a Laura, si tuvieras mañana, te dicen mañana te bautizas, ella dice aquí estoy. Si tuvieras la oportunidad, si supieras, mañana si vienes a tal hora va a estar el Padre y te confiesa, y si tuvieras oportunidad, si dijeras que sí, entonces Dios sabe. Ahí está la misericordia de Dios. Infinita. Exactamente, porque Dios sabe, o sea, Dios sabe estas cosas, pero la cosa es eso, que tú no te excluyas. Exactamente, porque eso, les vuelvo a recalcar, el infierno dice, es el que muere por libre elección. Tú escogiste morir en pecado mortal. En el ejemplo que tú me estás poniendo, no estabas eligiendo quedarte en morir en pecado mortal. O sea, la verdad, como que sí existe ese arrepentimiento, pero no tuviste oportunidad. Si yo ahorita tuve pecado mortal sobre mi alma, y ahorita pues el Padre está ahí cantando, no hay chance de que me confiese y me muero de aquí a que llegue a mi casa. Si Dios sabe que tenía ese arrepentimiento y me hubiera confesado en cuanto pudiera, me lo va a tomar en cuenta. Ahí está la misericordia de Dios. Pero no por eso vamos a borrar el hecho de que el infierno es algo serio. Y definitivo. Exactamente. Entonces, ¿Y en el infierno qué hay? ahí vamos. Sí se parece al de Dante, no se parece al de Dante, Entonces se queda chiquito. Tal vez un poquito, pero eso pues ya depende. O sea, temáticamente. Se supone que el día no como muchas referencias y muchas películas en las que se basan en su infierno y es de Dante. Sí,
pero la verdad siempre no la tienen porque no tienen todo el fondo teológico, simplemente se quedan con las imagencitas y lo entienden por encimita. Pero sí hay muchas cosas muy interesantes de estudiar el infierno de Dante, de lo que nos dice sobre el pecado. Eso sí es muy interesante. Por ejemplo, el infierno, el hecho de que el Satanás está en un lago de hielo, congelado, inmóvil. Eso nos dice mucho. Porque cuando hablamos del fuego, del amor de Dios, del Espíritu Santo, o sea, no es hielo, no es frío, es caliente, es fuego, transforma. El sol, como es, da luz, da calor. Es que el maligno se odia a sí mismo, vive en una constante inconformidad, ¿no? Un constante odio. Y sin movimiento, porque a fin de cuentas el frío, ¿qué es? O sea, si se van a la física, pues cuando hay calor es porque hay excitación, hay movimiento de partículas. Cuando hay frío, no hay nada, no se mueve nada. El cero absoluto es que nada se mueve, absolutamente, o sea, no se mueve nada, está congelado, absolutamente. El diablo, Satanás, en el infierno de Dante, que está ahí en ese lago congelado, pues es que no hay movimiento, no hay energía, no hay calor, no hay nada. Pues está frío. O sea, es una soledad tremenda, una nada tremendo, a fin de cuentas, porque no está Dios. Entonces, ¿qué queda? Nada. Por eso está congelado. Por eso digo, tiene muchas imágenes interesantes, pero obviamente no es un tratado de que, el infierno de Dante es lo que enseña la iglesia, pues tampoco. Pero fíjense lo que dice también el catecismo. La pena principal del infierno, ¿cuál es? La separación eterna de Dios. Estar separado eternamente de Dios. Saber que eso es lo que te iba a hacer feliz, pero tú no lo quieres. Aunque Dios te jalara del infierno y te manda al cielo, no lo quieres. Sabes que te va a hacer feliz, pero no lo quieres. Como un niño malcriado que le dice a la mamá, tómatelo, te va a hacer bien. Ándale, ve que te inyectan porque te vas a sentir mejor. Y el niño dice, no. Sabe que le va a hacer bien, pero no lo quiere. Así es el alma en el infierno, no quiere. Porque a veces dicen, ay, qué gacho es Dios, ¿por qué Dios no se lleva al cielo los que están en el infierno? No va a cambiar absolutamente nada, si acaso tal vez se ponen peor. Porque no quieren estar ahí. Aparte también, bueno, yo creo que lo que te manda al infierno, o lo que te condena al infierno, o te manda al cielo, son los actos que tú tuviste en vida, las decisiones que tuviste en vida. Ya estando en el infierno, pues no hay como modo de que tú lo puedas arreglar. Sí, y no quieres, porque esa es la cosa. Tuviste toda tu vida para arreglarlo, y si no lo hiciste ahorita, no lo vas a hacer después. Es como la persona que dice, cuando me case voy a dejar de ver pornografía. Si no te estás esforzando ahorita, no va a ser por magia que vas a dejar de hacerlo. Cuando se case va a dejar de ser borracho. Si no se está esforzando ahorita, no por magia va a dejar de hacerlo, nomás porque ya se casó, porque tiene una niña en el dedo. No es magia. Entonces lo mismo el alma. Si no te estás esforzando ahorita por ser bueno, por tratar de arreglar tu vida y te vale, pues al final te va a seguir valiendo. Y por eso dice en el catecismo, el hombre se excluye voluntariamente. No Dios te manda, tú persona mala, vete al infierno. Tú te excluyes voluntariamente de la comunión con Dios. Por eso es pecado mortal. Tú te excluyes, tú le dices que no, tú le das la espalda. Entonces te quedas en pecado mortal al morir. Rechazas el amor misericordioso de Dios. Por eso hay una parte, un pasaje que a veces no entienden muchos en el Evangelio que dice, el pecado contra el Espíritu Santo es el único que no se perdona. Dice, pero siempre nos enseñan que Dios perdona todos los pecados. Pues es cierto, pero solo hay un pecado que no puede perdonar Dios, del que no se arrepiente uno. Si no te arrepientes de tu pecado, Dios no te puede perdonar. Él te puede perdonar lo que sea que hayas hecho en tu vida, cualquier cosa. Él murió para perdonarte todo. Pero si tú no quieres ese perdón, Dios no te lo puede dar. Así como Dios no podía sanar a las personas que no tenían fe, si no confías en Dios, no lo puede hacer. Si te tienen que hacer cirugía y no te quieres parar ahí con el doctor para que te la haga, pues ¿cuándo te vas a curar? Nunca. ¿Cuándo te va a perdonar Dios tus pecados si nunca te paras para que te lo perdone? Pues nunca. Y no es porque Él no quiera, es porque tú no quieres. Y eso es lo que quiero que les quede muy claro el infierno. El infierno es porque uno quiere, no porque Dios te lo impone. Tú quieres. Dios respeta nuestras decisiones y ahí es donde entra la misericordia contra la justicia. La misericordia de Dios es esta. Aunque estamos en pecado, Dios dice, ¿sabes qué? Yo pago toda tu culpa para que tú estés conmigo. Pero por justicia tiene que haber consecuencias. Nuestro pecado, ¿qué merecía? La muerte. Y ahí también está la misericordia y la justicia de Dios. Pagando por justicia lo que se debe,
pero con misericordia, pues dándonos esa vida. Entonces, eso es el gran misterio, ¿verdad? Por eso les digo, el infierno es algo serio, pero no es algo de lo que como un buen cristiano no debemos desesperar, pero también es algo que debemos de tener en la mente para no caer en la flojera de decir, ya estoy bien, yo soy buena persona, y luego otro pecado capital, la soberbia. Exacto. Yo soy bien santito, yo soy perfecto, yo no tengo que irme a confesar. Ojo, por eso cada misa recordamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y decimos que somos pecadores, ¿por qué? Para desinflarnos la cabeza un poquito. Y además, porque es verdad, el santo peca 7 veces al día. Y dice San Juan, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Completamente. Y ahí está otro amigo. Entonces, ahí está muy clarito. Y viene la última parte, hablamos del juicio particular. En cuanto yo me muera, mi alma va a estar ante Dios y ahí está mi juicio. Te vas al cielo, te vas al purgatorio, te vas al infierno. Ahí está tu juicio. ¿Para dónde te vas? ¿Te vas con Dios o no? Pero luego al final de los tiempos viene el juicio final. Y ese es un juicio que se dice universal. O sea, ahí vamos a estar presentes todos. Vamos a ver la película de la vida de todos. O sea, vamos a estar viendo cada quien a dónde se va y nos va a quedar claro que todos los que se condenaron, no va a haber nadie que diga un pero de que, oye, pero, no. Nos va a quedar clarísimo de que si este se condenó es porque quería. Y se le dieron todas estas oportunidades, tuvo toda esta vida y al final se quiso excluir de Dios. Y todos los que se salvaron, hasta los que nos van a sorprender, oye, pero esa persona era tremenda y horrible y esto y se salva, vamos a saber exactamente por qué. Entonces el juicio final va a ser un juicio universal y va a ser la sentencia de vida o de condena eterna. Dice en Hechos de los Apóstoles, ahí leo así rapidito. En el capítulo 20. ¿Cuál Biblia tienes? La mía es de las Américas. Ah, es la de las Américas. Bueno, es la de los jóvenes, pero la traducción es la de las Américas. Entonces dice en Hechos 24, versículo 15 y 16. Dice San Pablo: teniendo en Dios la esperanza, como también estos mismos la tienen, de que tanto los buenos como los malos van a resucitar. Por ello yo también me esfuerzo por tener una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. O sea, creemos que dice, tenemos esperanza de que los buenos y los malos van a resucitar. La resurrección es para todos. Los que se van a condenar también van a estar unidos otra vez en su cuerpo, pero ellos van a recibir el castigo también en su cuerpo y no nomás en su alma. Y los que se van al cielo van a recibir el gozo no nomás en su alma, sino también en el cuerpo. Porque somos cuerpo y alma. Exactamente, porque el cuerpo es parte de nuestra persona y nos acompañó para hacer todo lo que hicimos aquí. Y dice, vamos a recibir todas estas cosas, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser el juicio final? Cuando sea el fin del mundo. O sea, ahí ya es de que ya, ahí fin de la historia, literalmente, ya no más seres humanos nuevos, o sea, aquí es cuando Dios dice, aquí se acabó, y ya empieza la nueva vida, el cielo nuevo y la tierra nueva, que también decimos al final del credo. Entonces dice, en ese cielo nuevo y esa tierra nueva, ¿qué va a pasar? Todo el universo, dice, va a participar en la gloria de Dios. Ahorita que vemos que el mundo, pues, no está bien, ¿verdad? No está todo en orden. Que los animales se atacan, que los animales nos atacan, que hay pleitos, que hay peleas y todo eso, al final se va a restablecer ese orden en todo el universo, o sea, ya todo, nada se va a hacer daño a nada, todo va a estar conforme al plan de Dios, todo va a tener a Cristo como cabeza, entonces Dios por fin va a reinar. Y cerramos con algo al final del credo, una palabra. ¿Cuál? Amén. Es que no te escuché, perdón, es que estaba vibrando esta cosa. Ese amén viene del hebreo, y ese, no me acuerdo. Ya. Ese en hebreo, ese amén, quiere decir sí, pero es un sí confiado. No es un así sea de que, pues tal vez. Cuando te dicen cuerpo de Cristo y lo recibes, dices amén. ¿Y qué estás diciendo con ese amén? ¿Así sea? Sí, está bien que Dios me lo conceda. No estamos diciendo así sea cuando te dicen cuerpo de Cristo, porque si dices así sea cuando te dicen cuerpo de Cristo, exactamente. Si dices así sea cuando te dicen cuerpo de Cristo, estás diciendo pues, tal vez. Ojalá. Pero cuando te dicen cuerpo de Cristo y dices amén, ¿qué estás diciendo? Sí. ¿Estás recibiendo el cuerpo de Cristo? Sí. ¿Esto es el cuerpo de Cristo? Sí. Eso estás diciendo con tu amén. Y eso estamos diciendo al final del credo con ese amén. Sí. A todo esto que acabo de decir, sí lo creo. No tal vez, no ojalá lo creo, sí lo creo. Muy diferente, lo vamos a ver hasta el final, ya cuando terminamos con todo, el amén que decimos al final del Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro es a futuro. Y ahí sí estamos diciendo que así sea, que así se cumplan las cosas. Porque todavía no son. Pero cuando decimos amén al cuerpo de Cristo, cuando decimos amén al final del credo, estamos diciendo sí, sin duda.
Sí, confiado y total. Y nada más una última cosita para cerrar con todo esto del alma, para que quede un poquito claro. No sabemos exactamente en qué punto entra el alma en el cuerpo. De hecho, dice uno de los documentos del Concilio Vaticano II, dice, para algunos piensan que sucede en el primer instante, o sea, en cuanto se fecunda pues, el esperma y óvulo, y en ese momento, dice, ahí está el alma, en ese instante. Y hay otros que dicen, tal vez es un poquito antes, o un poquito después. Dice, la ciencia no nos va a poder decir eso porque la ciencia no puede estudiar el alma. Eso ya es un problema de filosofía. Pero lo que no queda duda es que existe un alma inmortal adentro de ese cuerpo. ¿Y para qué menciono esto? Porque hay personas que tienen la idea de que, somos un alma ahí en el cielo y luego Dios nos manda y bajamos. No. O que Dios tiene una bodega. Ajá. A ver, esta para mí, ¿no? Acá, esta alma, tú ahora ya te toca nacer y vete para abajo a la tierra. No. Dios nos crea en el instante. Dice en el Catecismo, el 382, dice, el hombre es unidad de cuerpo y alma, somos las dos cosas. Por eso dice, la doctrina afirma que el alma espiritual e inmortal es creada de forma inmediata por Dios. Dios no nos tenía ahí guardados y luego nos manda, nos crea en ese instante que se crea la vida. Y por eso es una tragedia, por ejemplo, la fertilización in vitro. Porque ¿qué es la fertilización in vitro? Estás creando un montón de vidas para ver cuál luego pega para que nazca un niño. Pero estás... De verdad, yo siempre he tenido como mucho conflicto con eso. Bueno, como una vez me tocó traducir unos manuales tuve mucho conflicto a raíz de eso, porque mi cuestión ahí era, o sea, realmente son personas. es un alma que está. Sí, porque ¿cómo definimos a un ser humano? O sea, si hacemos una prueba de ADN, decimos, mira, esta bola de células, o sea, yo soy una bola de células también, esta bola de células tiene este ADN. Cuando agarras un óvulo y un esperma, los juntas y ves el ADN que tiene, ya no es ni el del papá ni el de la mamá, ya se ve un ser diferente, un ser distinto a ellos dos. Entonces es lo mismo que tú, que también eres un ser distinto a tus papás, ya es un ser nuevo. Y nosotros creemos que para que haya vida tiene que haber un alma. Entonces, ¿qué está pasando? Se están creando almas. Sí, porque, por ejemplo, bueno, en ese manual donde te digo que lo que yo veía era de que a veces por mujer podían llegar a crear hasta 15 embriones. Y los tiraban a los demás. No, o los pueden tener ahí congelados. Pero ahí se quedan. Y ahí se quedan. Y después, por ejemplo, si les hacen esto, fecundan o insertan 3, 4 o hasta 5 embriones, porque no todos logran ¿Vivir? Vivir, exactamente. Por eso es que luego con la fecundación Pero- pueden hacer hasta 6 niños, o como pueden abortar los 6 niños. Pero entonces es malo. Sí. Sí, no está aceptado. Es contra, eso lo vemos más adelante, pero la fertilización in vitro es contrario a lo que enseña la iglesia y es contrario pues, a la naturaleza del matrimonio y a la naturaleza de los hijos, porque la fertilización in vitro es como decir mi voluntad. O sea, yo quiero un niño, sea como sea, pero yo quiero un niño, como si fuera una cosa casi. Así como quiero un carro y voy a hacer esto para conseguirme un carro, voy a hacer todo esto para tener un hijo. Y a veces terminas teniendo que se te da un hijo. O a veces, como le ha pasado a algunas, les ponen varios y todos pegan. Y tienen trillizos, quintillizos. Uno hasta tuvo 8 la mamá, porque pues, le metieron 8 al mismo tiempo y dijo, pues a ver que no pegue, y pegaron todos. Entonces, o sea, pues es estar jugando a ser Dios. Es muy feo. Te voy a pasar el test, de verdad es mucho, muy feo. O sea, es moralmente, éticamente, o sea, tiene problemas por todos lados. Y a fin de cuentas, pues para eso existe la adopción. Pero también, eso lo vemos más adelante, pero cuando habla del catecismo, habla del matrimonio, dice, esas parejas que no pueden tener hijos, no los forza a que adopten. Les dice, ustedes como pareja deben de discernir si están llamados a adoptar. Y tal vez por eso Dios les puso esa infertilidad. Y hay muchos casos que se han dado de que una familia es infecunda y adoptan 1 o 2 niños y de repente Dios ya les concede tener también uno propio. O sea, a fin de cuentas es cada quien discierne si va a querer tener esos niños o no. Pero para eso está... Básicamente están los dos campos. Está el lado de que dice, quiero los bienes del matrimonio, pero sin la consecuencia. O sea, quiero el placer, quiero la unión, pero no quiero la familia, que es consecuencia de esa unión. O sea, los anticonceptivos. Y está el otro extremo.
quiero un hijo a costa como de, pero ese acto no se da con la unión. Ese acto se da con un científico ahí haciendo las cosas y entre el esposo y la esposa, la verdad, están separados. Total y completamente, porque hasta dependiendo de las semanas que tengan, es hasta que los internan. O sea, de verdad es muy feo. Entonces, si no puedo tener hijos, no puedo hacer nada médicamente para lograr. Sí, hay tratamientos que puedes hacer para fertilidad, sí. Antes de recurrir a una Sí. fecundación. Pero ahí está la cosa. Tratas de hacerlo de la manera que Dios manda. O sea, de que al fin de cuentas, y sí se ha dado, y yo conozco casos, o sea, de parejas que eran infértiles y al final, con un proceso, que bueno, luego no metemos en eso, pero con un proceso similar al método Billings que se usa para que la mujer sepa cuándo está fecunda, cuándo no. Hay una versión un poquito más avanzada de esa, más científica de esa, que básicamente le dice al doctor, aparte de decirle cuándo estás fecundo o no, le dice al doctor, tienes estos problemas. Y entonces cuando dicen, ok, vamos a tratar la causa de esa infertilidad, entonces pueden tener hijos, porque a veces es un imbalance hormonal, o a veces hay otra enfermedad de por medio, o sea, muchas veces el problema es que queremos hacer toda fuerza bruta. O sea, de que, pues con esto y órale, para que tengas hijos. Lo quieres rápido ya y sin que te cueste trabajo. Entonces, O sea, hay métodos, hay formas, pero a fin de cuentas esto es lo importante. ¿Qué decía Jesús? Hágase tu voluntad. Y él lo dijo de sí mismo cuando estaba pidiéndole a Dios que no quería pasar por la cruz, pero hágase tu voluntad. Humanamente no quería sufrir. ¿Quién quiere sufrir? Y menos él sabiendo exactamente lo que le iba a pasar. Pero dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? Eso es el cielo. Al final le dijimos a Dios, a él le dijimos que sí. ¿Y el infierno qué es? A mí me dije que sí. Ese es el infierno. Si quieren conocer la canción, el soundtrack del infierno, es A mi manera. Esa es la canción del infierno. Ay, a mí me encanta. Ya sé, pero, o sea, si lo piensan, pues a fin de cuentas eso es el infierno. Yo y yo. No, gracias Dios, yo y yo. Todo yo. Hágase mi voluntad. Y Jesús, ¿qué ejemplo nos ponía? La voluntad de Dios, no la mía. Y él con un ejemplo de que algo gravísimo que le iba a pasar, y dijo, no, hágase tu voluntad. Entonces, bueno, lo dejamos aquí. Quedó un mini pedazo de tema, eso se los voy a grabar también, porque pues ya no alcanzamos. ¿esta es nuestra última clase del año o Sí. ¿cuándo es la próxima semana? Voy a preguntar.